Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Génesis capítulo 27 encontramos una historia justamente de esto. Alguien que cambió algo de mucho valor por algo que no tenía sentido. Pero vamos a detenernos primeramente en el versículo 27 de Génesis 27. 27. Vamos a ver la historia de Jacob y Esaú. Una historia que al menos a mí me ha hablado mucho. Es algo que me ha llevado a pensar que muchas veces he cambiado algo muy valioso por algo que no tiene mucho sentido. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 27, verso 27. Y dice, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta fue la bendición profética de Isaac sobre Jacob, que su nombre significa el suplantador o el engañador. Qué lindo nombre, que te hayan puesto así porque sos un engañador, un mentiroso. Lindo, ¿no? Pero justamente después Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Y saben que además de Jacob estaba el otro hijo que era de Isaac, que era Esaú. Este era el primogénito, o sea, el que había nacido primero. Esaú era el primogénito de Isaac. Era el que en cierta manera o legalmente tendría que haber recibido la bendición de su padre. Pero no fue así, porque la bendición la recibió Jacob. No sé si usted ha estudiado un poco de historia, pero vio que cuando un rey muere, ¿quién es el que hereda el trono? El hijo mayor, el primer hijo varón. En esto también, en la historia de la monarquía, digamos, el primer hijo varón, que era el primogénito, sucedía a su padre cuando éste moría, y heredaba todas las cosas y se hacía cargo de todos los bienes y los demás hermanos lo tenían que seguir como al padre. Esto era para aquel entonces. Ahora, Esaú, quien era el que tendría que haber recibido la bendición, era un hombre carnal. Su vida en relación con Dios aparentemente no era muy buena. Su vida en relación con Dios no era la más indicada. Era un hombre que le gustaba cazar. Si usted empieza a leer a partir del versículo 25 toda la historia, se va a dar cuenta que lo describe como un hombre que le gustaba cazar, le gustaba el campo. A él le dabas el campo y él era feliz. No lo mandés a orar porque no iba. Si vos le decías, andá a casa, andá al campo, el tipo iba feliz de la vida. Era un hombre fuerte. Jacob, en cambio, era mentiroso y engañador. Qué hijos que tenía Isaac, impresionante. Levante la mano, ¿quién le gustaría tener hijos así? A nadie. ¿Saben qué? Como te decía, Jacob era mentiroso, era engañador. Por eso era así el nombre. Estos dos hermanos eran totalmente pecadores y ninguno de los dos
tenía los méritos para recibir tal bendición de su padre. Ninguno de los dos contaba con las condiciones o una vida espiritual o los méritos necesarios para recibir la bendición de Dios. Al igual que nosotros, no teníamos los méritos, no teníamos las condiciones para recibir tal bendición, la cual hoy hacemos memoria. Por eso que al principio te decía que no lo merecíamos. La gracia sublime de Dios fue derramada sobre nosotros por puro regalo de Dios, porque Dios decidió darnos salvación, no porque nosotros la mereciéramos. Y eso es algo que tenemos que entenderlo a la hora de que nuestro corazón brote gratitud. No merecíamos la salvación, pero aún así dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo primogénito, Jesucristo, para que muera por nosotros y así nosotros poder tener la salvación. Pero tengo una buena noticia y es esta, que Dios está tan interesado en bendecirnos y tan solo lo anhelamos. Miralo al que tenés a tu lado y preguntale, ¿anhelás ser bendecido por Dios? Mira que no la tomes como una pregunta superficial, es una pregunta profunda. ¿Anhelamos realmente ser bendecidos por Dios? Estaba estipulado que en aquel entonces que cuando el padre estaba a punto de morir, transfería la bendición a su primogénito. Isaac llamó a Esaú y le dijo en el versículo 3, fíjese, toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Así que Esaú se fue al campo a cazar, mas Rebeca, dice la historia, escuchó lo que Isaac le estaba diciendo a su hijo y fue y se lo fue a contar a Jacob. Y si uno lee la historia, vemos que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Y le dijo, anda, prepárate, porque tu papá lo va a bendecir a tu hermano. Así que anda al corral, trae 2 cabritos, le voy a preparar un guiso a tu padre como le gusta y te vas a presentar delante de él para que te bendiga a vos. Entonces Jacob le dice, pero ¿cómo va a ser esto si Esaú es peludo y yo soy lampiño? ¿Qué problema? ¿Conoce personas que son demasiado peludos? Sí, ¿no? Yo conozco. ¿Conoce personas que son lampiños, que no tienen pelo? Bueno, me decís, ¿cómo haces? Hay hombres que son lampiños y son la envidia de las mujeres. Que no tiene pelo en la pierna. Es impresionante. Pero dice que era un problema para Jacob. Y dice, ¿cómo voy a hacer? Entonces, dice en el versículo 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Onda como que lo disfrazó un poco. Lo que hacen las madres, ¿no? Impresionante. Y dice que Jacob temía que su padre obviamente lo descubriera. Imagínense si Isaac descubría que lo estaba engañando, la maldición que iba a caer sobre él. Entonces Rebeca le dice, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Anda y hace lo que yo te mando. Y dice que prepararon el estofado ahí antes que llegara Esaú y se presentó Jacob delante de Isaac y ese día fue la caza más rápida que hizo. Entonces Isaac le dice, ¿cómo puede ser que tan rápido cazaste? Impresionante lo tuyo. La velocidad o las ganas de ser bendecido te supera. Es impresionante. Pero había algo que sucedía en esta situación. Dice que, leíamos en el versículo 22, dice, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó primeramente. Y dijo, la voz es la voz de Jacob,
pero las manos son las manos de Esaú. Estaba un poco confundido Isaac. ¿Saben por qué? Porque Isaac ya no veía bien. Estaba casi ciego. Y peor aún, estaba un poco sordo. Porque si no hubiese sido así, hubiese reconocido que no era la voz de Esaú y era la voz de Jacob. Tuvo duda por un momento. Pero dice que Isaac, cuando se acercó Jacob, olió el olor de Esaú y lo bendijo. Miren, en esto el Señor me hizo una pregunta en esta tarde, mientras lo preparaba este mensaje. ¿A qué olés? Y no estoy hablando de malos olores, estoy hablando de qué olor fragante tenés delante de Dios. Cuando Dios se inclina y puede olerte, ¿qué siente? Si siente la sangre de Cristo derramada sobre tu vida, vas a ser bendecido. Pero si está oliendo otra cosa que a Dios le desagrada, tenemos que hoy justamente ponernos a cuenta y que podamos reconocer delante de Dios cómo estamos delante de Él. Notemos que aunque no veía bien, sin embargo, olió. En aquel entonces no había fragancias. No estaba Axe. No estaba el Rexona no te abandona. No había Carolina Herrera. No había nada. A mí me gusta meterme en la historia, hasta sentir los olores. Yo quiero sentir y oler lo que olió Isaac cuando hizo. El olor es de Esaú. ¿Usted se imagina un hombre que trabaja con ovejas? ¿A qué olor va a tener? A oveja. Un hombre que trabaja en el campo, en el rayo del sol, fíjese, sin perfume, ¿a qué olor va a tener? Olor a sobaco, hermano, o sea, no hay otra. Y imagínese un hombre transpirado, fuerte. Y cuando la Biblia recalca algo, dice el olor, mira el olor de mi hijo, dice Isaac. Es porque tenía una característica ese olor. ¿Saben qué? Acá en Iseble hay una persona que te huele, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien dicho? Te huele y sabe qué decisiones has tomado. Eso pasa acá. ¿Sabían ustedes? Te hace, vos decidiste tal cosa. Vos te tenés que recuidar con esa persona, porque en serio, usted se ríe, pero es verdad, pasa. Esa persona sabe si comiste carne. Dijiste, te dice, comiste mucha carne, estás pasado de carne. Sabe si estás haciendo dieta, ¿sabías vos? Eso pasa acá y me lo hace a mí, lo peor de todo. Tiene un olfato que es muy característico. Sabe si te gusta la verdura. Dice, ¿tenés olor a verdura? Y la última que me dijo, dice, yo siento que a veces hablo con las personas y siento que hace varios días que no cambian sus sábanas. ¡Wow! Yo abro los ojos grandes porque digo, tremendo esto, terrible. Pues sí, ¡wow! ¡Qué talento, qué don! Impresionante. Pero bueno, y me tengo que cuidar, enseguida empiezo. Pero dice que Isaac olió el olor de su hijo mayor y bendijo a Jacob. Y dice en el versículo 28, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, Señor. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y esa bendición está hasta el día de hoy. Sabemos de casos de presidentes que han maldecido la nación de Israel y han muerto por esa maldición.
No vamos a entrar en detalles con eso, pero esta bendición es hasta el día de hoy. Cabe decir que Israel obviamente no es el pueblo más lindo o el más bueno o lo que sea. Tampoco nosotros tenemos que pensar que porque somos personas buenas, Dios nos va a bendecir. Porque Dios no bendice a las personas porque sean buenas o justas. No, como te decía al principio, no tenemos mérito alguno por el cual Dios tenga que bendecirnos. El Señor nos bendice, no bendice por los méritos conquistados o por todas las cosas que vos hacés, no te bendice por eso. Muchos dicen, hay muchas personas que dicen, cuando esté bien y me sienta bien, voy a ir a la iglesia. Cuando esté mejor, recién ahí voy a ir a la iglesia. Y déjame decirte que esto es un error, porque nunca vas a estar bien lejos de Dios. Nunca vas a ser bendecido si no estás cerca de aquel que bendice. Vamos a ser bendecidos una vez que nos encontremos con Dios. Una vez que estemos en su presencia, una vez que estemos ante Él. Vamos a ser mejores después de habernos encontrado con Él, no antes. Antes de la bendición de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué éramos? Éramos pecadores. No merecíamos esa gracia de Dios. No merecíamos el amor de Dios. Éramos pecadores, pero al encontrarnos con Dios, hemos sido bendecidos. Seguimos siendo pecadores, pero en ese proceso de transformación, en ese proceso de santidad que es totalmente distinto. Ahí está la diferencia. Es que cuando nos encontramos con Dios, ahí realmente somos bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta noche? ¿Puede levantar su mano? Cada día nos tenemos que encontrar con Él. Es lo primero que tenemos que hacer. No tenemos que generar otras cosas para sentirnos bien o bendecidos. Lo primero que tenemos que generar es una relación estrecha con Dios para realmente ser bendecidos. Jacob se presentó ante su padre y consiguió la bendición. Al tiempo, dice la Biblia, llegó Esaú en el versículo 31, fíjese. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Soy el que por derecho tiene que ser bendecido. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Me trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo lo bendije y será bendito. Y ahí nomás se dio cuenta que había sido su hermano. Aquel que era el engañador, aquel que suplantaba. Automáticamente. Ahora te hago una pregunta. Si vos fueses Dios, ¿bendecirías a Jacob? ¿Sí o no? No. Porque Dios está, no es que en ese momento Dios estaba mirando para otro lado. No es que Dios estaba ausente, estaba viendo la situación. Si nosotros fuéramos Dios, quizás no bendecimos a Jacob. ¿Por qué bendecir a alguien que es engañador, que es un mentiroso? Para poder entender esto, tenemos que ir un poquito más atrás de la historia. Dice que un día llega Esaú del campo con mucha hambre. Y ahí es donde empiezo a hacer la comparación de las cosas que veíamos al principio. Aunque frente a la bendición de Dios eso no es nada. Y dice la Biblia que vendió a su hermano Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Le vendió a su hermano menor los derechos de hermano mayor por un plato de lentejas. Mirá lo que tenés a tu lado y decir, ¿cambiarías la bendición de Dios por un plato de comida? Nuestra respuesta tiene que ser la misma. Ni a palo. Pero dice que este hombre
lo hizo. Hay personas que son capaces de sacrificar lo espiritual, la bendición de Dios, aquello que Dios tiene para cada uno, por aquello que es vano, que es vacío, que no tiene sentido. Una vez escuché que una joven se estaba preparando porque sentía un fuerte llamado de Dios a cierto pueblo, no me acuerdo cuál era. Entonces se le acercó a su pastor y le dijo: pastor, yo siento un llamado fuerte en mi corazón por tal determinado pueblo. Entonces dice que el pastor la animó a que ore, que se tome un tiempo para que Dios le confirme, que Dios le dé palabra. Al tiempo dice que se empezó a preparar, estudiando la cultura, la lengua de ese pueblo. Y dice que todos la veían con un fuego en el corazón por ese pueblo y siempre hablaba de eso. Y estudió la geografía, el idioma, las costumbres, las cosas que le gustaba a la gente, todo. Tenía todo el paquete armado. ¿Sabes cuánto le duró eso? Hasta que apareció un joven y la enamoró. Y todo eso se perdió. No logró lo que Dios le estaba marcando. Y eso es lamentable, hay aún en los hombres también. Es lamentable ver cómo cambian los planes de Dios por cosas que no tienen sentido. Es lamentable ver cómo nosotros invertimos más en aquellas cosas que no nos llenan, que nos hacen vivir vacíos, en vez de invertir en lo que realmente vale la pena, en las cosas del Señor. Ojalá el Señor no encuentre esa clase de personas en esta noche. Relata la Biblia en Génesis 25-29 que llegó Esaú del campo hambriento y sintió el olorcito a guiso de lentejas, tal como a él le gustaba. Entonces le pidió al hermano que estaba preparando la comida que le diera un plato, y Jacob a cambio le pidió que le vendiera su primogenitura. Y Esaú le contestó, fíjate lo que dice en el versículo 32 del capítulo 25, y dice: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me va a servir la bendición de Dios si me voy a morir? ¿Para qué me sirve invertir en algo, en algún material, en algún estudio que me va a bendecir, que me va a enseñar, que me va a edificar? ¿Para qué voy a invertir en un tiempo, por ejemplo, en la noche romántica? ¿Para qué vamos a invertir en eso? Si al final estamos así, ya nos hemos acostumbrado a estar mal y no nos damos la oportunidad que al menos por una vez podamos recibir herramientas que nos sirvan para mejorar. ¿Para qué voy a ir a la iglesia hoy si siempre es lo mismo? Y vamos perdiendo el enfoque, vamos cambiando la gloria de Dios, vamos perdiendo el enfoque, nos vamos olvidando de lo que Dios ha hecho por nosotros, por cosas que no tienen sentido. He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá? Cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Señala la Biblia que Esaú menospreció esa bendición. Mira si se iba a morir de hambre por no comer un pedazo de comida. Entregó su primogenitura, se comió las lentejas y cuando quiso ver, obviamente el otro tomó ventaja y se la sacó. Se la sacó, se durmió. Cambió los planes de Dios para él por algo que no tenía mucho sentido. Ahora, Dios, como te decía, estaba atento a la situación. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que ni Jacob ni Esaú tenían las condiciones para tal bendición. Pero de todas formas, primero lo bendijo porque primero el Señor nos bendice y su presencia comienza a producir cambios en nuestra vida. Cuando yo llegué al Señor, déjame decirte que no lo merecía. Señor me bendice con su presencia al decirle: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y después de eso, empecé un proceso de cambios. Antes no.
Dios es Dios de bendiciones y espera encontrar corazones que le den valor a lo que Él valora. La gloria de Dios sobre tu vida vale más que un plato de comida o una siesta. Los que buscan a Dios comienzan a darse cuenta cuánto valor tienen sus planes y empiezan a dedicar tiempo y esfuerzo, invierten en esas cosas sin importar lo que suceda. ¿Habrá de esa clase de gente en esta noche? ¿Puede levantar su mano? Que el Señor me encuentre de esa manera. Jacob, dice la Biblia, que tuvo que huir de Esaú. Más vale que se iba a enojar el otro. No se la iba a dejar así, no se la iba a dejar pasar. Dice la Biblia que lo quería matar. Pensó, cuando se muera mi padre, a este lo sacudo. Y Jacob tuvo que huir. Tuvo que pagar las consecuencias, claro, de su error, de su pecado. Pero aún así él tenía temor de Dios e hizo voto diciendo unos versículos más adelante, en Génesis 28, dice, si fuere Dios, mira cómo empieza el proceso de cambio al encontrarse con Dios, al recibir la bendición de Dios. Si fuese Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que hoy he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que antes era una persona que no tenía méritos, lo que antes era un hombre carnal, un pecador, un engañador, estaba empezando a ser transformado por Dios al haber recibido la bendición de Dios. Comenzó a buscar a Dios y a caminar con Él. Jacob no era un luchador que venció cuando decidió encontrarse con su hermano Esaú. Tenía miedo de que éste lo matara. Entonces hizo que todos los de su campamento se adelantaran. Y dice que cuando se fueron más adelante, dice que bajó un ángel y él luchó con ese ángel. Y luchó toda la noche y se aferró a la pierna de ese ángel. Le dijo, no me voy a ir de acá hasta que no me bendigas. Hasta que no me des tu bendición. Y dice que el ángel tocó y lo descaderó. Y aún así quedó aferrado. Y dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Tenía otra actitud este hombre. Tenía otro corazón. Aunque al empezar hizo mal las cosas, Dios fue transformándolo. Tenía bien en claro lo que quería. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? No mereciendo ninguno de los dos la bendición de Dios, había uno que la anhelaba más que el otro. Entonces Dios decidió bendecirlo y enderezarlo. Jacob no terminó sus días como había sido, sino como un adorador. Dice que levantó un altar, hizo un pacto con Dios. Terminó sus días habiendo experimentado cosas extraordinarias con el Señor. Jacob tuvo 12 hijos, de las cuales salieron 12 tribus, la cual que hoy se conoce como el pueblo de Israel. Terrible bendición, la que se perdió el otro también. Cuando Jacob fue a recibir la bendición de su padre, no tenía ni la más pálida idea de lo que iba a suceder. No tenía ni idea que desde sus lomos iba a salir una nación y que de esa nación iba a venir el Salvador del mundo. No tenía idea. Mirá lo que tenés a tu decir, no tenía idea. Él lo único que quería era la bendición de Dios. Ahora no sabía de qué se trataba esa bendición. No tenía idea. Él no conocía los planes de Dios. Cuando Jacob se inclinó delante del Padre para recibir la bendición, puso su cabeza y el Padre puso su mano sobre él. Y fíjate lo que dice, no es que Jacob le dice, bueno, yo quiero que me des esto, esto y esto y esto y esto, y que me bendigas con esto, con esto, con esto. No, dice que el Padre puso su mano y el Padre lo bendijo. Y acá está la diferencia en lo que es bendición de Dios. Si vos te inclinás delante de Dios y decís, Padre, quiero que me bendigas con un Chevrolet,
hermoso, como no sé qué auto era ese, yo lo puse ahí, pero era hermoso. Si vos te inclinás ante Dios y pedís ese auto, no está mal pedirlo. No está mal pedir una casa. Pero eso y uno tiene que entender que si uno hace eso y cree que eso es bendición, no hemos entendido el propósito de Dios. Esos son regalos que Dios te permite tener. Son cosas que Dios te permite obtener, claro que sí, y son maravillosos. Si te inclinás delante del Señor y crees que bendición es lo que vos querés recibir, estamos equivocados. No sabemos lo que es bendición. Bendición no es lo que uno pide a Dios, sino lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. No es lo que pedimos, es lo que Dios nos da. Bendición es que te presentes delante de Dios, que el Señor te dé lo que Él quiera y te vayas feliz porque has sido bendecido. No importa si no viene el auto, no importa si no viene la casa. Lo importante es que obtengas lo que Dios tiene para vos. Porque ahí vas a encontrar mayor felicidad, ¿sabías? Porque ¿de qué te sirve tener un auto como ese? ¿De qué te sirve tener una casa si la presencia de Dios no está ahí? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve tener una moto? ¿De qué te sirve tener todas las cosas si Dios no está presente en tu vida? Es vano. Gloria a Dios si lo podés alcanzar. Gloria a Dios si Dios te permite tener todas esas cosas. Pero son premios, son regalos de Dios. Pero lo que Dios quiere es que puedas alcanzar lo que Él determinó desde la eternidad para cada uno de nosotros. Eso es bendición de Dios. Bendición es el propósito de Dios sobre tu vida, es que hagas y seas lo que Él quiere que seas. Y que hagas lo que Él quiera. Miren, yo la verdad que a veces me pongo a pensar en esto, porque quizás me paso horas pidiéndole cosas a Dios. Y Señor, necesito esto, y Señor, necesito aquello, y Señor, necesito lo otro. Y está buenísimo pedir por eso. Pero si analizo mis oraciones, me doy cuenta que un pequeño porcentaje dedico mi tiempo para preguntarle a Dios qué quiere que haga. ¿Qué es lo que Él tiene pensado para mí? Yo te voy a invitar a que nos pongamos en pie, por favor. La mayor bendición que podemos recibir del cielo es la salvación, es recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptarlo como Señor y Salvador. De ahí en adelante empezamos un camino, un proceso de transformación, de santidad. Dios nos empieza a revelar sus planes, si realmente lo anhelamos, si realmente lo buscamos, si realmente todos los días nos acercamos y generamos esa relación estrecha con Dios. Si querés ser bendecido, tenés que encontrar el propósito de Dios para tu vida. Obviamente que siempre oramos y te bendecimos y que Dios, porque la Biblia dice que Él conceda las peticiones de tu corazón, pero esos son regalos maravillosos que Dios te puede dar para que obtengas. Pero la bendición más grande es que puedas tener la presencia de Dios en tu vida. Esa es la bendición más grande. Y esa es la bendición que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de la cual hoy hacemos memoria. Yo te voy a invitar a que, por un momento, simplemente para que no te distraigas, puedas cerrar tus ojos. Casi todos los días vemos a personas tristes, vacías, sin un propósito bien definido en la vida, caminando sin sentido, porque han perdido la bendición de Dios, porque han amado otras cosas, porque han invertido en otras cosas que no tienen sentido. Invirtieron más en esas ganas de quedarse sentado en la casa viendo un programa de televisión,
antes de ir y ser edificado a través de la palabra, a través de algún mensaje, a través de algo que pueda ser de bendición para tu vida. Permanentemente encontramos personas caminando sin sentido dentro de la iglesia, sin un propósito, buscando más los regalos de Dios, buscando más lo que Dios te puede dar, en vez de buscar lo que realmente Dios quiere de vos. Muchas veces llegamos hasta este lugar, a la iglesia, buscando que Dios nos bendiga, que nos dé cosas, que nos dé sanidad, y está bien pedirlo. Pero ¿de qué te sirve estar sano si no tenés a Dios en tu vida? ¿De qué te sirve tener todas las cosas si la presencia de Dios no está ahí? Que podamos elevar una oración todos los días, que podamos decirle al Señor lo que tú quieras, donde tú quieras. Seré feliz si tú estás conmigo. Esa es la clave de la felicidad. Esa es la clave de la bendición de Dios. Que el Señor esté con nosotros. Pongo delante de ti mi empresa, mi negocio, mis estudios, mi relación, mi matrimonio, mi casa, todo. Llévate lo que quieras. Haz tu obra en mí, Señor. Solamente bendíceme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendecime con la presencia de tu Espíritu. Mostrame tus planes, mostrame tus propósitos, porque para eso viniste, Señor. Para eso viniste. Señor, gracias, porque sin merecerlo, sin tener los méritos, sin tener las condiciones, aún así descendiste del cielo, viniste, Señor, y nos diste la salvación. Ya somos bendecidos. Si has abierto tu corazón al Señor, si le has dicho, Señor, sé mi Señor y Salvador, déjame decirte, ya sos bendecido. Ya sos bendecido. Todo lo que toques va a ser bendición, porque sos bendecido con la presencia de Dios. Ya el cielo se abrió para nosotros y ya somos bendecidos. Aquello que nos separaba de Dios se rompió, se rasgó. Y dice la Biblia que Jesús ha hecho un puente directo a la misma presencia de Dios y ya somos bendecidos. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? No nos olvidemos de ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas. No nos olvidemos. Qué bueno que podemos tener este tiempo, Señor. Qué bueno que podemos tener este tiempo y recordar, Señor, que hemos sido bendecidos, que hemos sido, Señor, visitados por tu presencia. Voy a invitar a los hermanos, por favor, que están encargados de servir, por favor. Y que nos tomemos al menos 2 minutos más. En que ahí donde estés, no te distraigas. Busca a Dios. Busca a Dios. Si te cuesta buscarlo en la casa, al menos hacerlo acá. Cerrá tus ojos y decí, Señor, mostrame lo que hay en mi corazón. Mostrame qué es lo que más he buscado, si los regalos o la bendición. ¿Cómo está mi corazón delante de ti? ¿Cómo estoy delante de ti? Quizás me ha importado poco tu presencia. Quizás me ha importado en esta semana muy poco tus cosas. Quizás me he encontrado diciendo, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Quizás te has encontrado en esta semana diciendo, bueno, doy lugar a otras cosas en vez de darle lugar al Señor cada mañana. Quizás he invertido más en placeres que en buscar en Dios. Quizás esta semana te la has pasado pidiendo a Dios. No está mal, pero nos hemos olvidado
de buscar los planes y propósitos que Él tiene para nuestra vida. Tómate ahí 2 segundos, simplemente para pensar. Y mientras cantamos esta canción, que puedas pensar si realmente el Señor es tu pan, es tu luz, es tu oración, es tu mayor amor, es tu canción, aquel que te cuida, que te abraza, que te ama, al cual vos le cantás. Pensá por un momento. Hacé de este momento un momento especial. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Padre. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.